Cordial saludo para todos los asistentes al Congreso Internacional de Enfermería, agradecida por la oportunidad. El día de hoy quiero compartir con ustedes un proyecto de investigación denominado Percepción y Práctica de Desayuno en Estudiantes de Pregrado en una Universidad del Suroccidente colombiano, específicamente la Universidad del Valle, ubicada en Cali, Colombia. Quien les habla, Lina Potes, docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad, magíster en Salud Pública. En este ejercicio investigativo me acompañó la profesora Delia Burgos Dávila y la profesora Heidi Joana Medina Zapata. Básicamente, pues para poder hacer un ejercicio como de contextualización del proyecto de investigación y sus resultados, me gustaría compartir que este ejercicio surgió básicamente del liderazgo enfermero respecto a la construcción de la política de universidad saludable en la Universidad del Valle en Cali, Colombia. En su lado derecho ustedes pueden ver el círculo concéntrico que resume los elementos centrales de la política, tanto sus enfoques, sus lineamientos estratégicos, sus prioridades, sus actores y sus activos en este ejercicio de construcción. Dentro de las fases de la construcción fueron 5, pero básicamente rescatar el ejercicio de la fase de la agenda pública, donde esta contó con múltiples acciones, como la elaboración de proyectos de investigación, diseño de estrategias educativas, murales, cartografías sociales, espacios dialógicos, pero rescatar uno de los componentes dentro de esta agenda pública y fue el trabajo en red. Con este trabajo en red, específicamente con la red CUS, que es la Red Colombiana de Universidades Promotoras de Salud, y la RIUPS, la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de Salud, de la cual la Universidad del Valle hace parte, nació la idea de poder construir un proyecto de investigación multicéntrico que diera cuenta de la caracterización de la práctica del desayuno en los jóvenes, su composición, sus motivos de consumo y su percepción respecto a este hábito. Entonces, esta contextualización para hacer énfasis en que los enfermeros cuidamos de distintas formas, desde proyectos de investigación hasta las construcciones de políticas que permitan un impacto en la parte comunitaria, interna y externa, en este caso, del entorno universitario de la Universidad del Valle. Bueno, a manera de introducción, comentar que pues, el ejercicio de la práctica del desayuno es una necesidad fisiológica. Sin embargo, para los jóvenes universitarios puede representar entre el 20 al 30% del requerimiento energético para poder desarrollar las actividades de la vida diaria, de acuerdo a lo que evidencia pues, la literatura. Esta práctica también puede ser considerada un hábito saludable, es decir, que hay personas que la adoptan o no por diversas situaciones. El desayuno también reduce el riesgo de enfermedades crónicas y en esta población, digamos que permite que los estudiantes puedan tener un mejor rendimiento tanto físico como intelectual. Hay múltiples factores que hacen que esta práctica del desayuno se pueda convertir en un hábito. Los estudiantes, sabemos, están con múltiples requerimientos académicos, con muchos compromisos sociales, porque digamos que su curso de vida están en esa búsqueda de la identidad, del reconocimiento propio, del relacionamiento social. Entonces, eso afecta sus dinámicas de alimentación y podría ser de que se pueda generar el hábito o no. Dentro de la literatura también se habla que hay unos factores de riesgo que hacen que haya un déficit en esta adquisición de este hábito. Entre uno es la responsabilidad académica, para otros es las dificultades económicas y otros, digamos, que tienen pocas destrezas o habilidades culinarias pues, para poder desarrollar el hábito. El estudio y la comprensión de las características del desayuno es relevante para las universidades y para la comunidad en sí. ¿Por qué? Por 5 grandes cosas. Primero, porque va a permitir poder construir políticas de universidad saludable, ¿cierto? O esta temática relevante estar incluida dentro de ese ejercicio de las políticas, porque se pueden diseñar e implementar programas, estrategias o acciones de promoción de la salud, porque la comunidad también va a tener un poder de desarrollar un ejercicio de participación y empoderamiento, ojalá de emancipación, porque con base en esos proyectos de investigación y esta temática se pueden construir nuevas líneas de investigación y este tema se puede curricularizar transversalmente dentro de los programas y no es necesariamente exclusivamente de la Facultad de Salud, sino de todos los programas universitarios y porque también permite el fortalecimiento del trabajo en red. Digamos que ya vimos que este proyecto surge de un estudio multicéntrico con 11 universidades del territorio colombiano.
cuyo objetivo general fue caracterizar la práctica alimentaria del desayuno en estudiantes de pregrado y conocer también su percepción respecto a este hábito. Los objetivos específicos estaban determinados primero en determinar esas características sociodemográficas y académicas, motivos de consumo o omisión y percepción como una de los elementos centrales dentro de la investigación. La metodología fue una investigación descriptiva, no experimental y transversal realizada en la Universidad del Valle, y los criterios de inclusión fueron estudiantes mayores de 18 años que pertenecieran a los programas de pregrado en la sede principal de la universidad, tanto Campus Meléndez como Campus San Fernando, ya que la universidad tiene un sistema de regionalización o nodos dentro del departamento, pero el mayor peso de la población está concentrado en la sede Cali, que es la sede principal de la universidad. ¿Cómo se realizó? Se realizó básicamente una encuesta estandarizada tipo cuestionario autoadministrada que tenía 5 partes. La primera buscaba evaluar las características sociodemográficas y académicas, la segunda el hábito, la tercera la composición, la cuarta el efecto de la pandemia sobre la frecuencia y la calidad del desayuno y por último las consideraciones sobre la percepción del desayuno. Para la población y la muestra, pues digamos que la población en general eran los estudiantes de pregrado de la Universidad del Valle, pero se utilizó una fórmula de muestras complejas, donde podemos observar en la gráfica que la población total de estudiantes reportados hacia esa fecha eran 19.847 y la muestra quedó de 566 estudiantes en total con 16 cursos o 16 conglomerados que se determinaron de forma aleatoria en la universidad, pues para que todas tuvieran la misma posibilidad de representatividad, ya que existen diversos programas académicos. En el análisis se hizo una evaluación del comportamiento de valores numéricas a través de la prueba estadística Smirnov con un valor significante de P menor o igual a 0,05 y se realizó un análisis de componentes principales con variables categóricas denominado Prinkles para poder analizar específicamente el componente de la percepción. Con este análisis de componentes se construyó algo que se llama el índice de importancia del desayuno, que lo vamos a ver a continuación. De todo el cuestionario existían 8 preguntas que estaban enfocadas en el ejercicio de la percepción, desde la P1 a la P8. Y estas eran las descripciones. El desayuno es la comida más importante del día, tengo varios beneficios si desayuno todos los días, desayunar mejora el rendimiento intelectual, es decir, que si las personas daban una puntuación significativa a estas respuestas, pues digamos que tenía una percepción positiva del desayuno. Para esto, las respuestas se organizaron en una escala Likert, donde se estaban totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo, y así se pudo sacar el índice de importancia del desayuno. Respecto a los resultados, primeramente caracterización sociodemográfica y académica, pues tenemos que la edad promedio, 21.7. Respecto al género, básicamente estaban en igual similitud de 49.5% género femenino y 49.1% masculino. Respecto al estado civil, el mayor porcentaje, 95% solteros, y respecto a los estratos, el que más predominaba era el estrato 2, seguido del estrato 1. Básicamente la universidad es una universidad pública, donde estos 2 estratos son los estratos que predominan. Respecto al lugar de residencia, el 60.5% vive con sus padres y el 14% en una habitación alquilada en casas de familia. Respecto a la facultad, la que mayor peso tenía era la Facultad de Ingeniería, seguido por Humanidades y por la Facultad de Salud. Sin embargo, hubo muestra de las demás facultades de los pregrados de la universidad, tanto de artes como de ciencias sociales, ciencias económicas. Y el semestre, digamos que contaba con un poco de mayor peso, era los semestres del séptimo o superiores. Sin embargo, eran muy similares también los porcentajes de participación en cuanto a semestre. Respecto a los resultados de composición del desayuno, pues vemos que el 51% de los encuestados prefiere café, seguido de café con leche y agua, y el 21% consume jugo de fruta. En cuanto al componente del alimento sólido, el 67% prefiere pan y el 63% prefiere arepa. La arepa, digamos que en Colombia surge del maíz, molido, que lo convierten, digamos que en una masa que se hornea para consumo humano. Respecto al tema de los huevos, el 85% los consume y el 52% consume queso. El 56% de los encuestados no consumen ni frutas ni verduras, sin embargo, es quienes la consumen, que es el 36%, el 34% prefieren frutas dulces. Digamos que en esta fotografía podemos ver la, digamos que preponderancia
de la composición del desayuno colombiano, muy típico, en este caso más de la ciudad de Cali, donde se prefiere el café con lo que se llama el pan. Respecto al hábito, tenemos que el 49% manifestó desayunar siempre, el 21% a menudo, el 22% a veces y solamente el 7% nunca desayuna. Hay unos motivos de consumo o omisión. Específicamente los motivos de consumo estuvieron asociados a que en el 70% son hábitos, a que el hambre en la mañana es un 59%, a que les da energía un 56% y a que les gusta un 43%. Sin embargo, hay otros motivos de consumo para alguna población muy limitada de la población, pero que también son razones para consumirlo, como por ejemplo el 1% para adelgazar, el 1% porque aumenta el volumen muscular y el 1% porque evita tener gastritis o evita tener dolores de cabeza. Respecto a los motivos de omisión, digamos que la literatura ya habla de algunas razones, como por ejemplo la falta de tiempo, el no tener un gusto en comer por las mañanas, el no tener suficiente dinero o no contar con alimentos en la casa, que también digamos que tienen que ver con el resorte socioeconómico. Respecto a la percepción, se construyó este ejercicio de análisis de componentes principales para variables categóricas. Lo que vemos en la figura A es un círculo de correlaciones, donde buscamos ver las correlaciones en su conjunto, valga la redundancia, es decir, de las 8 preguntas, cómo es esa relación. Básicamente vemos que la pregunta P1, P2, P3, P4, P5 y P6 tienen una correlación, digamos que muy cercana, pero la pregunta P8 y P7, digamos que no tanto. En esta gráfica de acá podemos ver la representación simultánea ya de los individuos, es decir, que cada uno de los punticos representa los estudiantes que contestaron la encuesta. ¿Qué podemos observar acá? Podemos observar que hay valores más altos cercanos a estas preguntas. Eso quiere decir que hay una buena percepción del desayuno como práctica o como hábito o como beneficio. Y los de acá están, digamos que, un poco más alejados hacia esta percepción de beneficios. Para poder analizar mejor, se realizó lo que se llama entonces el índice de importancia del desayuno. A cada una de las preguntas se le dio un peso porcentual, dando como resultado que la pregunta P3, P2 y P5 tenían mayor peso, y así sucesivamente. Tanto la P7 como la P6 no tanto. ¿Cuál es la P3? La P3 es la respuesta que estaba asociada a que el desayuno mejora el rendimiento intelectual físico de los estudiantes, es decir, que ellos consideran que si desayunan, pues pueden tener ese beneficio. Básicamente, este índice se construyó para poder hacer un ejercicio de estandarización y dar, digamos que, mayor claridad a las respuestas obtenidas. Posterior a eso se hizo un análisis por clúster de ese índice. ¿Por qué? Porque digamos que la población, los más de 560 estudiantes encuestados, tuvieron un comportamiento. Ese comportamiento se puede ver en la gráfica D, donde aparece el clúster 1, el clúster 2, el clúster 3 y el clúster 4. El clúster 3 y el clúster 4 son personas que están más, digamos que cercanas a ver que el desayuno, pues digamos que tienen una buena percepción del desayuno por todos los beneficios que trae. Y los que están, el clúster 1 y el clúster 2, pues fueron estudiantes que no contestaron o no les pareció que ese desayuno tuviera ese nivel pues, de beneficio. ¿Qué obtuvimos entonces con los hallazgos principales? Es que la percepción del hábito del desayuno en su mayoría es positiva, es decir, que si hay se puede hablar de una asociación en que este desayuno tiene beneficios y los estudiantes consideran que puede mejorar el rendimiento intelectual, la memoria y la concentración, lo cual les va a permitir su desarrollo en sus prácticas académicas. En un estudio realizado en estudiantes universitarios del programa de enfermería en la Universidad Adventista de Chile, se encontró que el 73% consumían cereales y el 54% consumían frutas. Respecto a los resultados encontrados en nuestra investigación, el 56% no consumen fruta al desayuno, ¿cierto? Digamos que una de las discrepancias que pueden haber es por el tema cultural y agrícola entre Chile y Colombia. Nosotros estamos dados un poco más hacia el café con pan. Respecto a los hábitos alimentarios, también en Colombia, en la Universidad del Bosque, en un estudio con 1.551 estudiantes, reportó que el 98% de estos estudiantes sí desayunaban
y que los productos más consumidos eran lácteos, seguido por cereales y luego por frutas. Digamos que la explicación que se puede dar aquí es por la diferencia del estrato social. Los estudiantes de la Universidad del Valle, como ustedes lo vieron, están oscilando entre el estrato 1 y 2, y los estudiantes de la Universidad del Bosque son estudiantes de estrato 3 y 4, inclusive hasta el 5. Las razones para no desayunar todos los días o nunca se encontró, digamos que la mayor dificultad por temas de tiempo, otros por gustos personales de no desayunar en la mañana, y lo otro por el tema económico o con no contar con alimentos en la casa. Digamos que hay estudios en la literatura que digamos que refuerzan estos resultados obtenidos. A manera de conclusión, tenemos que el reconocimiento del desayuno como una práctica social posibilita la formulación de estrategias orientadas hacia la promoción de la salud en el entorno educativo universitario. Como este proyecto tiene una fuerza de universidad saludable, estos resultados, digamos que permiten poder adentrar en diseñar nuevas estrategias que posibiliten que los estudiantes perciban el hábito del desayuno como un beneficio sustancial para el desarrollo de su éxito académico. Muchas gracias.